quiero hablarte del propósito. Dios me ha venido inquietando mucho acerca de lo que representa el propósito para la vida del pueblo de Dios. Y es que definitivamente una de las mayores inquietudes del pueblo cristiano ha sido y es: ¿cuál es mi propósito? Pastor, mi propósito es ser arquitecto, ingeniero, abogado, pastor, evangelista. ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es casarme, mi propósito es quedarme solo, mi propósito es irme a vivir a Barranquilla, es quedarme viviendo en Bogotá. ¿Cuál es mi propósito? Y al final, la definición del propósito es tan práctica que en un momento determinado los religiosos lo complicaron para apartarnos del propósito de Dios. Diga conmigo, propósito. Y mientras usted va al libro de Proverbios capítulo 4, yo voy a colocar una plataforma, una base para poder entender mejor la palabra en este día. Hay dos conceptos en la Biblia: destino y propósito, y a veces los confundimos. El destino es a dónde vamos a llegar, el propósito es cómo vamos a llegar. Y el destino, dice Efesios capítulo 1 versículo 5, que fuimos predestinados, es decir, desde antes de nacer ya había un destino establecido para nosotros, y era ser hijos de Dios. Tu destino en esta tierra es llegar a ser hijo de Dios. ¿Para qué? Para poder vivir una eternidad con el Padre. Ese es tu destino. Y tu propósito es vivir como hijo de Dios. Y si bien es cierto que al final la idea es que tú seas un hijo de Dios, el propósito es que en esta tierra vivas como un hijo de Dios, vivas como una hija de Dios. El propósito establece tu identidad. Por tanto, si tú no entiendes que tu propósito es vivir como una hija de Dios, pues vas a creer que tu propósito es tener un matrimonio, o tener una empresa, o tener un negocio, o tener una carrera profesional. Pero te quiero decir algo: si no vives como un hijo de Dios, tarde que temprano se te acaba el matrimonio, se te acaba la empresa, se te acaba el negocio, se te acaba el ministerio. El propósito es vivir como un hijo de Dios aquí en la tierra. Y el problema es que hay muchos líderes espirituales que creen que su propósito es ser pastor, y son pastores pero no viven como hijos de Dios. Que creen que su propósito es ser ingeniero, y son ingenieros pero no viven como hijos de Dios. Y el enemigo es especialista en robar, matar y destruir todo lo que nos pueda revelar nuestro propósito, porque si daña nuestro propósito, daña nuestro destino. Pero yo estoy tranquilo porque a mí el Señor me ama. Y sí, el Señor te ama, pero el amor de Dios no es suficiente. Pastor, ¿cómo dice usted eso? Déjame decirte algo. Conozco muchas personas que experimentan el amor de Dios y nunca viven su propósito. Muchas personas que son cubiertas por el amor de Dios, pero nunca alcanzan su propósito. Nunca viven como hijos de Dios. ¿Y cómo sucede eso? Entendiendo algo, hijos: el amor de Dios es incluyente. ¿El amor de Dios es qué? Pero el propósito de Dios es excluyente. ¿Cómo funciona eso, pastor? Déjame te lo explico. Juan capítulo 3 verso 16. Solo te estoy colocando una plataforma que creo necesaria de parte del Espíritu para entrar en el mes del propósito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eso qué significa? Que a través de Jesús podemos vivir el propósito para llegar al destino. Bueno, excelente. Sin embargo, dice la palabra que de tal manera amó Dios a los cristianos, a los creyentes, al mundo, ¿verdad? Diga conmigo: Dios nos amó a todos. Porque el amor de Dios es incluyente. Dios ama al ateo, Dios ama al homosexual, Dios ama a la prostituta, Dios ama al religioso, Dios ama al verdadero cristiano por igual. Por tanto, el amor de Dios sobre tu vida no hace la diferencia. Es tu amor por Dios lo que hace la diferencia. Te lo voy a repetir: el amor de Dios por ti no hace la diferencia. Tu amor por Dios hace la diferencia. Porque dice la palabra que Él amó a todos. Diga conmigo: incluyente.
Sin embargo, envió a su Hijo unigénito por amor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Significa que los que creemos en Jesús tenemos ¿qué? Vida eterna. Pero creer en Jesús es vivir la vida que vivió Jesús. Y Jesús pudo venir como profeta, como apóstol, como sumo sacerdote. Pero ¿cómo vino Jesús? Como hijo, para mostrarnos el propósito de vivir en esta tierra como hijos, para llegar al destino de una eternidad con el Padre. Ahora bien, escúchame esto: a los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos, dice Juan capítulo 1 versículo 11. Pero todos los que no creen se pierden, mas los que creen tienen vida eterna. Ahora, los que no creen, ¿qué pasa? Se pierden, se quedan por fuera del propósito y nunca llegan al destino. Pero pregunto, ¿esos no son los mismos a los que Dios amó? Eso significa que Dios te puede amar, pero tú puedes perderte tu propósito, porque el amor de Dios no te incluye en el propósito. Te da la oportunidad de que tu amor por Dios te haga parte del propósito. Por eso venir a la iglesia no es garantía, es oportunidad. Recibir la palabra no es garantía, es oportunidad. ¿Qué haces tú con la palabra que recibes en la iglesia? Eso determina si vas a vivir propósito y vas a llegar a destino, o si te vas a perder como tantos otros a los que Dios ama, pero ellos no amaron a Dios. ¿Queda claro el concepto? Entendiendo esto, la mayor arma de destrucción del enemigo busca dañar tu propósito, y lo encuentras a lo largo de la palabra. Y te voy a decir algo: el arma de destrucción letal de Satanás no es el pecado, porque tú te arrepientes y te apartas, y ¿qué alcanzas? Para volver a vivir ¿qué? El propósito, para enfilarte y llegar ¿a dónde? Al destino. Eso significa que la misericordia es la manifestación del amor de Dios para los que nos salimos del propósito, para volver al propósito. Ahora bien, el arma de destrucción letal del enemigo se llama la acusación. Por eso, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando Satanás entra en acción, lo primero que se levanta de parte del diablo en el corazón del hombre es acusación. Mira, Adán y Eva, por la influencia del diablo, comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí o no? Pregunto, ¿murieron? No. Ahora bien, ¿qué pasó ahí? Que quedaron desnudos, espiritualmente perdieron. Pero resulta que Dios viene al huerto y Adán tiene miedo y se esconde. Y Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? No porque Dios no supiera, sino para que Adán entendiera que se había salido del propósito y desviado del destino. Adán, ¿dónde estás? Y la pregunta que Dios le hace a todos los cristianos que han experimentado el amor de Dios, pero están viviendo por fuera del propósito de Dios, porque no están viviendo como hijos de Dios. Están viviendo como hijos del señor Martínez, como hijos de la señora González, como hijos de su abuela, pero están viviendo por fuera del propósito de Dios. Y entonces resulta que Adán sale y dice: aquí estoy. Es que vi que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. Y viene la segunda pregunta de Dios: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó cosas que no estaban dentro del propósito? Porque lo que yo te enseño es todo lo que tú necesitas para vivir el propósito. Pero si te saliste del propósito y te estás escondiendo de mi presencia, es por una sencilla razón: porque aprendiste algo de otro que está por fuera de mi propósito. Y luego le dice: ¿acaso comiste del árbol que te pedí que no comieras? 3 preguntas. ¿Acaso hiciste eso que te dije que no hicieras porque te iba a sacar de mi propósito? ¿Acaso te metiste en esa relación que te dije que no te metieras porque te iba a sacar de mi propósito? ¿Acaso te permitiste cargar con esa rabia que te dije que soltaras porque te podía apartar de mi propósito?
Y ahí Dios le estaba abriendo a Adán una puerta de oportunidad, porque aun cuando tú estás fuera del propósito, por amor el Padre te envía una palabra para que tú te arrepientas, te apartes y vuelvas al propósito. ¿Aló? Una palabra. ¿Acaso comiste del árbol? ¿Qué tenía que decir Adán? Sí, Señor, perdóname, no lo debía haber hecho. Y estoy plenamente convencido. Y esto es extrabíblico, pero es que yo creo en el Dios de la gracia. Y estoy plenamente convencido que si Adán se hubiese arrepentido y se hubiese apartado, Dios lo hubiese cubierto con misericordia. Pero no, porque ya el diablo había dañado el corazón de Adán, no por el pecado, sino por la acusación. Es que la mujer que tú me diste por compañera. O sea, la culpa no es mía, la culpa es tuya y la culpa es de ella. Y la acusación es lo que aparta tu corazón del propósito. Y viene luego a donde Eva, y Dios le dice: y entonces, Eva, tú sí te vas a arrepentir o tú también te vas a justificar. Y Eva sacó la suya y le dijo: no, es que la circunstancia, la serpiente me engañó, fue culpa de la serpiente, culpa del maldito diablo. Y el diablo: yo solo le mostré el fruto. Ella fue la que lo miró, lo admiró, y hasta ahí todo iba bien. Pero ella fue la que lo mordió. Ella fue la que comió. Yo no se lo embutí. Yo no la obligué. Yo solo le sugerí, porque le mostré cosas que estaban por fuera del propósito. Pero aun cuando tú accedas a salirte del propósito, siempre va a haber una puerta de misericordia para traerte al propósito. Pero la acusación es el instrumento de Satanás para que tú no creas en esa puerta de misericordia. Por eso al final, al principio en Génesis, ¿qué entró? Diga conmigo: acusación. Y al final en Apocalipsis, cuando ya el diablo está a punto de ser exterminado y destruido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que lo último que Dios corta es el dedo. El dedo acusador del diablo, que nos acusa delante del Padre de día y de noche. ¿Para qué? Para que no nos sintamos dignos de esa puerta llamada misericordia, para volver al propósito. Y si no volvemos al propósito, nos vamos a perder de nuestro destino. Todo lo que el mundo te ofrezca es temporal. El destino no tiene que ver con plata. El destino no tiene que ver con casas, carros. No tiene que ver con matrimonio, no tiene que ver con hijos, no tiene que ver con padres, no tiene que ver con carreras o con empresas o con negocios. El destino tiene que ver con las moradas eternas que el Padre ha preparado para sus hijos. Pero si las moradas eternas que el Padre ha preparado son exclusivamente para los hijos, tenemos que alinearnos con el propósito y vivir en esta tierra como sus hijos. Por eso, escúchame, se vale ser imperfectos, pero no salirte del propósito. Se vale cometer errores, pero no perderte del propósito. El problema, hay personas que son religiosas y están por fuera del propósito y creen que nadie es digno de entrar en el propósito, porque las obras jamás te van a llevar al propósito. Por eso Dios necesita hombres y mujeres que hayan caído, para que al levantarse valoren el propósito. Porque la única manera para caminar el propósito es a través de un manto que se llama misericordia. Y quien no ha experimentado la misericordia no va a entender la gracia. Y quien no entiende la gracia jamás va a experimentar la paternidad y el amor inagotable de papá. Por eso se vale equivocarse. Se vale equivocarse, pero el problema por el cual muchos hombres y mujeres que aman a Dios no se han podido levantar de un error, no se han podido levantar de un fracaso, no se han podido levantar de una caída, es porque hay un dedo acusador que los acusa delante del Padre de día y de noche, para que no le crean a la puerta de oportunidad llamada misericordia, que es la que les da ingreso nuevamente al propósito. ¿Aló? Por eso te quiero hablar en esta mañana de un principio de sabiduría establecido por Salomón ahí en Proverbios capítulo 4. Salomón comenzó bien, pero se desvió del propósito.
Salomón comenzó bien, pero iba a terminar mal. Y es que en el propósito de Dios, el secreto no es cómo comienzas. En el propósito de Dios, el secreto es cómo terminas. Porque en el camino hay tropiezos, en el camino hay errores. No importa cuán santo seas, no importa cuán devota seas, no importa cuánto ames a Dios, sigues siendo un ser humano imperfecto. A menos que quieras convertirte en un religioso hipócrita que viva de apariencias. Eso sería diferente. Yo me puedo subir a este púlpito y decirte: oh, inmaculado soy yo, no tengo problemas, todo lo puedo. Yo no, yo soy humano, yo también me equivoco. David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Con un corazón conforme al corazón de Dios. Pero era imperfecto por su naturaleza humana. Y aunque David se equivocaba, se levantaba, se sacudía y seguía en el propósito. Y yo te vengo a decir de parte de Dios: no importa cómo comenzaste, porque cuando te alineas con el propósito de Dios, aún lo que comenzó mal va a terminar bien. Aún lo que comenzó mal va a terminar bien. Y yo quiero que sepas que tú estás aquí porque algo salió mal allá afuera, pero aún lo que salió mal allá afuera, por el hecho de estar aquí, te garantiza que va a terminar bien. Vas a terminar bien en el propósito de Dios. ¡Wow! Pero ¿cuál es el secreto para que Salomón, después de escribir Proverbios y apartarse del propósito, terminara escribiendo Eclesiastés? Para enseñarle a otros que sí es posible volver al propósito, y que todo lo que hay por fuera del propósito es simple vanidad, deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. El problema es que cuando tú pones los ojos en las cosas del mundo, dice también el apóstol Juan, que las cosas del mundo no provienen del Padre, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Pero el mundo y sus deseos pasan, pero el que vive la palabra de Dios permanece para siempre. Propósito. Porque el propósito solo puede ser comprendido cuando te es revelada la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre solo te es revelada cuando tú comprendes la palabra del Padre. La palabra te revela la voluntad y la voluntad te lleva al propósito. Por eso, cuando el sembrador salió a sembrar, ¿qué salió a sembrar? La palabra. ¿Qué salió a sembrar? ¿Y qué hizo el enemigo? Robar la palabra, matar la palabra, ahogar la palabra. Porque si el enemigo roba, mata y destruye la palabra, ¿qué nos quita? La voluntad. Y si nos quita la capacidad de hacer la voluntad del Padre, ya no podemos vivir como hijos. Por tanto, nos roba el propósito y nos perdemos del destino. Esta es una revelación muy fresca, hijos, de lo que es la vida cristiana. Pero yo necesito que tú lo entiendas, porque ha llegado el momento de volver al propósito. Ha llegado el momento de activar el propósito y de que tú y yo comencemos a vivir en esta tierra como hijos, sin importar lo que tengamos que enfrentar, sin importar lo que tengamos que vivir. Y mira lo que dice Salomón allí en el versículo 25. Para vivir el propósito de Dios, él dice: mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Wow, mira hacia dónde y fija los ojos en lo que está frente a ti. Diga conmigo: de frente y para adelante. Diga al que está a su lado: de frente y para adelante. Y ese es el título de esta enseñanza: de frente y para adelante. Vamos, dígalo conmigo: de frente y para adelante. Ahora yo te pregunto, ¿qué tienes que enfrentar allá afuera de esta puerta? ¿Qué tienes tú que enfrentar cuando te salgas de esa pantalla? ¿Crisis matrimonial? ¿Crisis financiera? ¿Crisis laboral? ¿Crisis emocional? ¿Crisis sentimental? Pues te quiero decir una cosa: la única manera para que eso que estás viviendo afuera no te saque del propósito es enfrentándolo de frente y para adelante. De frente y para adelante. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzamos para bendición. Wow. De frente y para adelante. De frente tiene que ver con una actitud. Diga conmigo: actitud.
De frente significa enfrentar. No evadas lo que está pasando afuera. Vétele de frente y enfrenta ese problema. Ponle la cara a esa deuda. Ve y habla con ese jefe. Siéntate y ponle límites a esa pareja. Ve y de una vez por todas corta con esa amistad. Pero ponle el pecho a la tormenta. Porque mientras tú evadas el sufrimiento de la crisis, lo que estás evitando es el crecimiento del propósito. Porque en el sufrimiento es donde se produce el crecimiento. ¡Wow! Diga conmigo, sin sufrimiento no hay crecimiento. Pero el que evade el sufrimiento, lo que está evadiendo es el crecimiento. Por eso esto es de frente. La actitud de enfrentar lo que tengas que enfrentar para guardar el propósito que el Padre ha preparado para ti. ¿Bueno o excelente? Dale un aplauso al Señor. De frente, diga conmigo actitud, y pa'lante, diga conmigo visión. Pa'lante tiene que ver con una visión, con un enfoque de vida. Escúchame, lo que pasó, pasó. Entre tú y yo, dígale al diablo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Dígale a su pasado, lo que pasó, pasó entre tú y yo. Pero a partir de hoy, yo voy es pa'lante. Porque lo que pasó, pasó, pero lo que va a pasar es lo que me importa. Lo que va a pasar es lo que me interesa. Lo que va a pasar es donde pongo mis ojos. Por eso pa'lante significa tener clara una visión de vida. Y es que atrás ya no hay nada, porque lo que Dios ha preparado para ti está adelante. Para los que conquistan, para los que se levantan, para los que se atreven a vivir a la manera de Dios. Dale un aplauso al Señor. Después del Señor Jesucristo, la persona que yo más admiro en la Biblia es el apóstol Pablo. Y aunque soy consciente que nunca llegaré a la dimensión de él, es mi referente después de Jesucristo. ¿Y sabes algo? El apóstol Pablo también tuvo que enfrentar crisis. El apóstol Pablo también tuvo que enfrentar momentos de dolor más de los que tú te puedas imaginar. Escúchame. No es en vano que el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 diga: miren, yo les voy a dar un consejo a los que están solos. Es mejor que se queden solos. Eso significa que él estuvo acompañado y él sabía lo que se sufre. Él dice: yo estimo todas las cosas como pérdida por causa del Señor Jesucristo. Eso significa que él tuvo y sabía lo que era perder. Y quizás al principio comenzó a perder y sufría por lo que estaba perdiendo, hasta que un día entendió que todo lo que era pérdida en el mundo era ganancia en Cristo. Todo lo que tú pierdes en el mundo es ganancia en Cristo, porque el sufrimiento de la pérdida solo te puede producir ganancias en el crecimiento del propósito de Cristo para tu vida. Por eso analiza una cosa: no hay una sola cosa en el pasado que hayas perdido que no te haya traído al crecimiento de lo que hoy eres. Y el apóstol Pablo sí que sabe lo que significa de frente y pa'lante. Y se lo escribió a la iglesia de Filipos. En Filipenses capítulo número 3, acompáñenme. Filipenses capítulo número 3. Y eso que Salomón dijo, esto es de frente y pa'lante, el apóstol Pablo lo vivió. El apóstol Pablo lo vivió, porque recuerda algo: el libro de Proverbios fue escrito por Salomón cuando recibió la unción de sabiduría de Dios. Pero Salomón tenía la sabiduría, pero le faltaba la vida. Por eso Eclesiastés es un libro tan valioso, porque Eclesiastés muestra la vida en la que no te sirve la sabiduría. Y Pablo lo vivió en carne propia. ¿O tú crees que para Pablo decir: ay Señor, la verdad yo preferiría morir ya e irme contigo, eso sería lo mejor para mí, pero por causa de la iglesia sé que todavía tengo que estar un tiempo con ellos? O sea, llegar al nivel del entendimiento del premio que nos espera en Cristo, del destino después de la muerte, eso requiere sufrimiento, porque ese es un nivel de crecimiento que pocos alcanzan. Y dice allí Filipenses capítulo 3, versículo 13: hermanos, ¿cómo les dice? ¿A quién le está hablando?
a la iglesia. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Diga conmigo: al destino, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Diga conmigo: el propósito. Porque en Cristo, dice el libro de Hebreos, fuimos llamados a ser hijos, porque Cristo es la primicia de los hijos, es el primogénito de los hijos. Por eso Pablo entendió 3 dimensiones para poder vivir tu propósito: de frente y para adelante. Yo no sé qué estás viviendo allá afuera, pero sí sé cómo puede terminar si lo vives de frente y para adelante. De frente y para adelante. Y te voy a dar rápidamente las 3 decisiones que te van a permitir vivir de frente y para adelante el propósito de Dios. Primera, acepta tu realidad. Diga al que está a su lado: acepta tu realidad. El problema de las personas que no pueden soltar su pasado es que no aceptan su presente, porque su presente es una consecuencia de su pasado. Y mientras tú no aceptes tu presente, vas a seguir culpando a otros de lo que estás viviendo y no vas a asumir la responsabilidad de lo que tú viviste, por causa de lo cual estás viviendo lo que hoy estás viviendo. ¿Aló? Por eso acepta, escúchame, acepta tu realidad. Hay cosas que no has logrado. Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo sé que hay cosas que no he logrado. Yo sé que hay cosas que no he alcanzado. Yo sé que todavía me falta. Quisiera tener una economía próspera, pero yo soy consciente que no la he alcanzado. Ya no me voy a dar duro, porque cuando tú no aceptas la realidad es cuando entra la culpabilidad y cuando el acusador le da rienda suelta a la acusación en tu vida. Te equivocaste, acepta que te equivocaste y sigue para adelante. Pero hasta que no aceptes que te equivocaste, vas a seguirte culpando. Acepta que tomaste una mala decisión, ¿ya qué más puedes hacer? Pero hay muchos cristianos que se están perdiendo del propósito porque no quieren aceptar su realidad y se viven culpando por lo que hicieron o culpando a otros. Pero cuando tú aceptas tu realidad, puedes decirle: Señor, fue mi debilidad. Señor, me equivoqué. Señor, cometí un error. Señor, yo quería que ese hogar fuera bonito, pero la realidad es que no es bonito. Señor, yo quería que mi economía fuera próspera, pero la realidad no es próspera. Señor, yo quería que ese ministerio fuera impactante, pero la realidad no es impactante. Señor, yo quería que ese negocio saliera bien, pero no salió bien. Señor, yo quería que esa relación diera fruto, pero no dio fruto. Esa es la realidad. Diga al que está a su lado: esa es la realidad. Porque hasta que tú no entiendas que hay cosas que no están bien, vas a querer seguir intentando cambiar lo que no puedes cambiar. Acepta la realidad, porque al aceptar la realidad vas a determinar qué puedes cambiar y qué no puedes cambiar, qué puedes controlar y qué no puedes controlar. Y si lo que no puedes cambiar lo puedes aceptar, ok. Y si no, tienes que tomar decisiones. Pero acepta la realidad para que te dejes de culpar. Déjame decirte esto: solamente el que acepta su realidad está listo para comenzar a avanzar. El que acepta su realidad está listo para comenzar a avanzar. Porque el que no acepta su realidad está sentado en una silla de victimización y justificación. ¿Y cómo te justificas? Culpando a otros. ¿Y cómo te victimizas? Culpándote a ti. Te lo voy a repetir: ¿cómo te justificas? Culpando a otros. ¿Cómo te victimizas? Culpándote a ti. Y el diablo está feliz viendo a cristianos que aman a Dios, que le sirven a Dios, que quieren caminar con Dios, pero que están por fuera del propósito. Y vienen a la iglesia, pero no caminan con Dios, caminan con su dolor, caminan con su rabia, caminan con su frustración, caminan con su depresión. Porque donde está Dios no hay dolor, no hay rabia, no hay frustración, no hay condenación, porque a libertad nos ha llamado el Señor.
Entonces no me digas que estás caminando en el propósito de Jesús si sigues cargando un montón de cosas que están por fuera del propósito de Jesús. Por eso acepta tu realidad. Acepta que eres imperfecta. Acepta que cometiste errores. Acepta que tomaste malas decisiones. Porque al aceptarlo, asumes tu responsabilidad y puedes comenzar a mirar hacia adelante. Acéptala. No para culparte, sino para asumir tu responsabilidad. Porque la culpabilidad te mantiene atado a lo que pasó, pero solo la responsabilidad te permite proyectarte a lo que va a poder pasar. Bueno, excelente. Segunda decisión del apóstol Pablo: olvida lo que queda atrás. ¿Olvida lo que queda dónde? ¿Olvida lo que queda dónde? Si lo que hay atrás fuese más importante que lo que está delante, el panorámico del automóvil sería del tamaño del retrovisor y el retrovisor del tamaño del panorámico. Pero como lo más importante cuando estás conduciendo es lo que está adelante, el panorámico solamente es para tener cuidado de no lastimar a nadie con lo que viene de atrás. Pero muchos cristianos viven la vida en reversa, porque solamente están mirando hacia atrás, porque no han olvidado lo que debió haber quedado atrás, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Pero ¿sabes por qué hay muchas cosas de tu vida que no han quedado atrás? Diga al que está a su lado: porque no las has olvidado. A mí me impacta el libro de Isaías cuando dice: no traigáis a memoria las cosas pasadas. Wow. Yo haré cosa nueva, pronto saldrá a la luz, te la vas a perder. Porque mientras sigas trayendo a memoria las cosas pasadas, te vas a perder de las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Olvida lo que quedó atrás. No te distraigas con tu pasado. No te distraigas con lo que te hicieron. No te distraigas. Mira, una de las cosas que más limita la toma de decisiones en el pueblo cristiano es: y todo lo que invertí en ese negocio. Pero si Dios te dijo que lo sueltes, suéltalo, porque Dios quiere invertir en ti mucho más de lo que tú invertiste en ese negocio. Y todo lo que invertí en esa relación, pero te está contaminando, te está deteniendo, te está limitando. Y lamentablemente, cuando tú te abrazas a una relación por fuera del propósito, te vas a perder del propósito, y ninguna persona te va a poder llevar a donde solamente una relación con el Padre te puede llevar. Pero sueltas, pero no olvidas. ¿Eso qué significa? Que sigues trayendo permanentemente el recuerdo. ¿Cómo? Entonces vente para acá, hijo, vente para acá, trae el celular. Entonces, no, pastor, yo voy a dejar ya eso. Mire, no me deja avanzar, me contamina. Todo el tiempo me vive acusando, todo el tiempo me vive recordando mi pasado, porque el enemigo utiliza personas generalmente cercanas para estarte hablando todo el tiempo al oído de tu pasado. Porque si el enemigo te mantiene recordando tu pasado en el presente, nunca vas a poder olvidar lo que quedó atrás. ¿Aló? Y entonces tú dices: no, eres un buen amigo, te aprecio, pero tú estás por fuera del propósito. Y si yo quiero caminar en el propósito, te tengo que soltar. Ya lo solté, pero ¿sabes por qué no lo olvido? Ay, a ver qué habrá publicado, qué fotos tiene. Venga, yo le miro el estado. Ay, no, y qué estará haciendo. Venga, yo miro a ver por dónde está. Y no sueltas, porque sigues recordando, sigues buscando, sigues pensando en lo que ya debiste haber dejado atrás. Y por pensar en lo que quedó atrás, es que no tienes espacio para pensar en lo que viene adelante. Dale un aplauso al Señor. Gracias, hijo. Por eso apréndete esto: las relaciones de los hijos de Dios son relaciones de propósito. Por eso yo camino contigo mientras tú estés alineado con el propósito de Dios. Pero si tú te sales del propósito, te sales de mi campo de relación. ¿Te dejo de amar? Dios nunca te deja de amar aunque te salgas del propósito, pero te cierra la puerta de propósito, porque nunca vas a poder entrar a tu destino si no vives el propósito. Hay muchas personas alrededor de tu vida que están por fuera del propósito, y por no cortar la relación, tú te terminas saliendo del propósito.
Por eso deja de lamentarte por las relaciones que ya no están, porque muchas de ellas tú las has estimado como pérdida, pero desde el cielo Dios las estima como protección. Hay trabajos que tú sientes que fueron una pérdida, pero Dios te estaba guardando para cosas mejores. Y si tú no olvidas lo que quedó atrás, no vas a tener cómo pensar en lo que está delante. Por eso hay tantos cristianos que están perdiéndose el propósito, porque se viven distrayendo con lo que les hicieron, con lo que les dijeron y con lo que pasó. Y cuando miran hacia lo que está delante, sienten temor, incertidumbre y duda. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están tan embelesados en el pasado que los pensamientos de Dios para su futuro no han hallado cabida en ellos. Y como todavía no sabes lo que Dios ha preparado para tu futuro, sientes temor de tomar decisiones para el futuro. Porque todas las decisiones de tu futuro están contaminadas por tu pasado. Y si doy el paso y me vuelven a lastimar, y si doy el paso y no vuelve a funcionar, y si doy el paso y me vuelven a estafar, tú no estás pensando en tu futuro porque no has olvidado tu pasado. Y crees que estás dando pasos hacia adelante porque tomas ciertas decisiones, pero es que no estás tomando decisiones para vivir lo que Dios quiere que tú vivas. Diga conmigo, propósito. Sino que estás tomando decisiones para no volver a vivir lo que un día viviste. Y no te das cuenta que estás caminando en círculos. Porque todo el que mira hacia atrás, tarde que temprano, termina dando vueltas en círculo. Y crees que estás dando pasos, pero estás dando pasos en círculo, no estás avanzando para ningún lado. Déjame decirte esto. Para comenzar a avanzar, primero tienes que soltar. Para comenzar a avanzar, primero tienes que. Para comenzar a avanzar, primero tienes que. Jorge, ven para acá, por favor, hijo. Ok. Para Jorge venir hasta acá, tuvo que soltar esa silla. Tuvo que soltar su comodidad. Tuvo que soltar su status quo. Y muchos de ustedes no quieren soltar la silla porque en ella se sienten cómodos, porque en ella se sienten seguros. Pero él no hubiese podido avanzar hasta acá si no hubiese soltado lo que tenía allá. Durante muchos años la vida te ofreció una silla, pero Dios te está ofreciendo un propósito. Y si no sueltas la silla, jamás vas a vivir el propósito. Bueno, excelente. Gracias, hijo. Hijos, necesitamos soltar la silla. Necesitamos ya soltar el pasado. Di conmigo, lo que pasó, pasó. Y ya tú tienes que decirle a personas de tu pasado, lo que pasó, pasó entre tú y yo, pero ya no va a volver a pasar. Tú le tienes que decir a negocios de tu pasado, lo que pasó, pasó entre tú y yo, pero ya no va a volver a pasar. Tú le tienes que decir a experiencias de tu pasado, lo que pasó, pasó entre tú y yo, pero ya no va a volver a pasar. Porque hay muchas personas que miran el futuro con incertidumbre. No me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Futuro. Si un día le entregué mi amor, me enamoré. Pasado. Y escucha todas las canciones de despecho. Nublan el futuro porque no sueltan el pasado. Todas las relaciones que se dañan porque uno o los dos se salen del propósito. Y se salen del propósito porque no sueltan el pasado. Bueno, excelente. Ve al que está a su lado. Tienes que soltar para poder avanzar. Y tercer decisión: avanza por lo que está adelante. Avanza por lo que está adelante. Asume tu realidad en el presente para que puedas soltar lo que quedó atrás en tu pasado, y ahí sí puedas comenzar a avanzar por lo que Dios ha preparado para tu futuro. Bueno, excelente. Avanza por lo que está adelante. Significa de frente y para adelante. Significa que vas a tener que enfrentar. Por tanto, te vas a tener que esforzar. Por tanto, te vas a tener que sacrificar. El problema es que muchos cristianos están cómodos en su silla porque no se quieren esforzar, porque se volvieron perezosos, holgazanes, ociosos, conformistas, mediocres, limitados. Por una sencilla razón: no se quieren esforzar.
¿O por qué crees que Dios, cuando quiso levantar a Josué para vivir un propósito, lo primero que le dijo fue: esfuérzate? Porque esto es de frente y para adelante. O cuando se le reveló a Gedeón, que estaba escondido en el lagar sacudiendo el trigo, le dijo: Gedeón, tú eres un varón esforzado y valiente. ¿Qué haces escondido, negro? ¿Qué haces evadiendo tu realidad? Acepta tu realidad, suelta lo que quedó atrás para que avances conmigo por lo que está delante. Esfuérzate, porque con el mismo esfuerzo con el que venías hasta hoy, nunca vas a conseguir lo que no tenías hoy. Te tienes que esforzar como no te has esforzado, para que Dios te pueda confiar lo que todavía no te ha confiado. Bueno, excelente. Pero ¿qué es más fácil? ¿Sentarte a lamentarte por tu pasado o levantarte y creerle a Dios por tu futuro? Es más fácil quedarte debajo de las cobijas y taparte y no quererte levantar. Es más fácil tener depresión que levantarte de la depresión. Es más fácil victimizarte y culpar a todo el mundo de lo que estás viviendo. ¿Qué es más fácil, perdonar o guardar rencor? Y sacárselo cada vez que tenga la oportunidad. Eso es más fácil, ¿sí o no? Porque para perdonar te tienes que esforzar. Porque para perdonar te tienes que sacrificar. Pero como estamos embelesados en el presente y atados por el pasado, nos conformamos y no nos esforzamos por lo que Dios ha preparado para nuestro futuro. Pero si tú quieres avanzar por lo que está delante, te vas a tener que esforzar. Te vas a tener que esforzar, pero también te vas a tener que sacrificar. Te vas a tener que sacrificar. ¿Sabes por qué? Porque para poder dar un paso hacia adelante vas a tener que sacrificar cosas que quedaron atrás. Vas a tener que sacrificar cosas a las que te habías acostumbrado en el presente. Pero el que no está dispuesto a sacrificarse jamás podrá avanzar. Mira, muchos han caído en ese error de entregarle a Dios 77 veces lo mismo. Señor, te entrego mis hijos. Señor, te entrego esta preocupación. Ya no más, ya no más, ya no más. ¿Y por qué no le entregas? Porque la sigues recordando. Porque entregar es olvidar lo que quedó atrás. Pero para olvidar lo que quedó atrás tienes que aceptar tu realidad. Para Agar poder entregar a Ismael, tuvo que aceptar que ya no tenía cómo sustentar la vida de Ismael. Para Abraham poder entregar a Isaac, tuvo que aceptar que él no podía darle propósito a Isaac. Para Jocabed poder entregar a Moisés en el canasto, tuvo que aceptar que ya no lo podía proteger más. Para Jesús poder entregar su vida en la cruz, tuvo que ir a Getsemaní y aceptar que la voluntad del Padre era mejor que la suya. Y todo eso conlleva sacrificio. El problema es que para soltar tienes que tomar una decisión, pero para no volver a tomar tienes que sacrificarte. Entonces yo le digo: ven contigo para que no se la montemos. Entonces, Jorge, tú no, definitivamente yo te amo, hijo, pero tú no quieres caminar el propósito. Yo te suelto, quédate ahí quieto, no estoy empujando, te estoy soltando. Entonces yo te suelto, Jorge, yo te suelto. Ay, pero Jorge, pobrecito, ¿y si se pierde? No, venga, vamos a otra oportunidad, hijo, ve. Y vuelve y me falla. No, ya, ahora sí lo suelto. No, pero mírele el estado. Ay, Padre Santo, la sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera. No, espera un momentico. Yo lo llamo para ser pescador de hombres, no de sirenas. Y entonces, ¿qué tengo? Vuelvo hasta que yo no acepte que Dios lo ama a él más de lo que yo lo amo, y que Dios puede hacer en él lo que yo no pude hacer. Yo no lo puedo soltar, y cada vez que yo quiera volver a él me tengo que sacrificar y decir: no, Dios lo ama más que yo. No, él no está en mi propósito, no lo puedo volver a tomar. ¿Me duele soltarlo? Sí, pero ahí es donde viene el sacrificio para no volver a tomarlo. Por eso muchos no están avanzando hacia adelante, porque toman decisiones pero no se sacrifican para mantenerse en las decisiones. ¿Aló? Bueno, excelente. Dale un aplauso al Señor. Por eso, si quieres avanzar, te tienes que sacrificar. Si quieres avanzar,
te tienes que sacrificar. Sin sacrificio no hay avance. Diga al que está a su lado, si quieres avanzar, te tienes que sacrificar. Me había saltado una frase, la primera frase, y déjame dártela ya para entrar en el cierre de la enseñanza. Para avanzar a donde quieres, tienes que estar dispuesto a enfrentar lo que no quieres. Wow, esto me impactó cuando el Espíritu Santo me revelaba esto y me decía: Ever, para poder avanzar a lo que quieres, ¿me quieres servir toda la vida? Sí, Señor. ¿Me quieres entregar tu vida entera? Sí, yo quiero, Señor. ¿Estarías dispuesto a estimarlo todo por basura con tal de agradarme a mí? Sí, estoy dispuesto. Ok, entonces vas a tener que enfrentar cosas que tú no quieres enfrentar. Porque lo primero que voy a hacer para que me ames como yo quiero que me ames es quitarte todo lo que te impide amarme como yo quiero que me ames. Por eso le dijo al profeta Ezequiel: te voy a quitar el deleite de tus ojos, te voy a quitar el tesoro de tu corazón, tu esposa. Por eso le dijo a Abraham: para poder cumplir mi propósito en ti, tú me vas a tener que entregar tu amado, tu único, lo que más amas en esta tierra, tu Isaac. La pregunta es: ¿hasta dónde estás dispuesto a sacrificarte por el propósito de Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a entregar lo que Dios te pida por causa de su propósito? Pastor, pero es que eso es imposible. Es difícil. Yo he tratado, pastor, usted no se imagina cuánto le he entregado a Dios, esa amistad, ese hábito, esa relación, ese trabajo, esa empresa, pero cuando tomo la decisión y ya lo voy a... No, pastor, vuelvo y cojo. Y es que la única manera para poderte sacrificar es cuando por el Espíritu Santo te dejas guiar. Porque lo que no quieres soltar es la carne, pero lo que te está diciendo que sueltes es el Espíritu. Por eso, si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, vas a vivir aferrado a los deseos de tu carne, a lo que ama tu alma, y por eso nunca vas a ir al propósito del que ama tu alma. Aló. El Espíritu Santo es el único que te puede convencer de lo que tienes que soltar y el único que te puede guiar a lo que vas a vivir adelante. Y para ir de frente y para adelante necesitas al Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos dejar de ser guiados por un pastor, por una religión, y tenemos que comenzar a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, que fue el que nos asignó, el pastor de pastores, para guiarnos en esta tierra. Pastor, ¿y entonces usted qué hace? Yo te muestro el camino, dejándome guiar por él adelante. Y te doy de la vida que él me ha dado para que tú veas que sí se puede. Sí se puede. Ay, pastor, pero parece que no le doliera. No, es que yo le llevo mi dolor al único que puede comprender mi dolor, al único que puede recibir mis lágrimas en su redoma, al único que puede curar un alma abatida. Pero a ti te estoy trazando un camino, a ti te estoy mostrando un camino. Y el Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Él les estaba diciendo: muchachos, yo voy a ir adelante, pero Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, si me quieren seguir es su decisión, pero yo no voy a ir detrás de ustedes, yo voy a ir adelante mostrándoles el camino. Por eso Él dice: yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen y oyen mi voz, porque yo voy adelante de ellas. Por eso cuando ellos vieron a Jesús en el Getsemaní, dijeron: ¿será posible? No, el Padre no le va a permitir ir a la cruz. No, con todo lo que Él hace por el Padre, con todo lo que ama al Padre. No, dejémoslo que ore. Venga, nosotros dormimos un ratico. Y Jesús entregó su vida en el Getsemaní. Y cuando fue a la cruz, ellos decían: pero ¿cómo es posible? Si Él es el Salvador, ¿cómo no se pudo salvar de la cruz? Y todos salieron corriendo, menos el que tenía la revelación del amor del Padre, el discípulo amado. Él decía: Él me ama tanto que si no se está evitando ese dolor es por amor a mí. Y por eso cuando los discípulos entendieron el modelo de Jesús, y cuando Jesús resucitó y le dijo: Pedro, ¿me amas? No, sí, pero es que me equivoqué, cometí error. Hey, Pedro,
Pedro, yo no vine a juzgarte por tus errores. Pedro, yo no vine a culparte por tus errores. Pedro, yo no vine a condenarte por tus errores. No, 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 yo no soy tu acusador, Pedro. Yo soy tu Salvador. Tu Salvador jamás te va a acusar. Por eso cuando tú vas a orar y le dices: ay, Padre, perdóname porque verdad es que, ay, Señor, otra vez, Señor, perdóname porque hace un año tú sabes que me equivoqué y ya te había pedido perdón, pero perdóname, Señor, por el error de hace 3 años. Perdóname porque hace una semana me volví a equivocar y Dios te dice: perdóname, pero tú ya me hablaste de eso la semana pasada, yo ya no me acuerdo de qué me estás hablando. ¿Por qué no mejor vienes a mí para hablarme de tu futuro? ¿Por qué no vienes a mí para que yo te hable de los planes que el Padre ha preparado para ti? Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, yo no vine a hablar de tu pasado, yo no vine a hablar de tus errores, yo vine a hablar de tu propósito. ¿Me amas? Sí. Pedro, ¿estás seguro que me amas? Sí. Pedro, ¿estás seguro que me amas? Sí. Ok, eso es lo único que necesitas para vivir tu propósito. Y Pedro terminó crucificado. Juan, Jacobo, Andrés, todos los discípulos tuvieron muertes crueles, porque ellos decidieron seguir el modelo de su maestro y sabían que para avanzar hacia adelante se requerían sacrificios en el presente. Hijos, para poder avanzar a lo que quieres, tienes que enfrentar lo que no quieres. ¿Y cómo, pastor? De frente y pa'lante. De frente y pa'lante. Cuando salgas por esa puerta, te vas a seguir encontrando con la misma crisis, pero esa crisis no se va a encontrar con el mismo cristiano. Y eso a lo que le estabas huyendo, ahora lo vas a tener que enfrentar. Y mucha gente va a decir: pero está loco. Pero ¿cómo va a hacer eso? Pero ¿cómo le va a hablar al jefe? ¿Cómo va a llamar al banco? ¿Por qué no se esconde a ver si se les olvida? Pero ¿cómo va a tomar esa decisión? Escúchame, cuando tú decides avanzar en el propósito, vas a hacer cosas que son no entendibles para la mente del hombre. Escúchame, ¿qué es lo más normal? Los que han visto películas, que un león persiga a una persona o que una persona persiga a un león. Pues cuando Saúl le dijo a David que no era apto para el propósito, ¿sabes qué le dijo David? Qué pena contigo, rey Saúl, pero es que yo he sido ejercitado en el propósito para esta dimensión de propósito. Y cuando el león venía y cogía una oveja, yo lo perseguía, lo alcanzaba y lo acababa. Porque los hombres de propósito enfrentamos a los leones de frente y pa'lante. Y aunque todos le huyen al león, tú y yo enfrentamos los leones. Tú y yo los enfrentamos. Y que digan lo que digan, y que hagan lo que hagan, pero tú y yo no le volvemos a correr al león rugiente, porque ya sabemos que el león que ladra no muerde. Escúchame, David estaba convencido de que los leones también ladran. Si los ricos también lloran, porque los leones no van a ladrar. Escúchame esto. Estaba tan convencido de su propósito que él no veía a Goliat como un enemigo para enfrentar, sino como una prueba que aprobar. Porque en Goliat estaba la plataforma para la manifestación de su unción como rey. Y es que tú no sabes que eso que estás enfrentando afuera no es un enemigo, es una oportunidad de Dios para ir a tu nuevo nivel. Y tú acobardado ahí detrás: ay no, Señor, ay, que ahora quién podrá defenderme, como si el Chapulín Colorado fuera a aparecer ahí. No, ni Batman, ni Superman, ni Flash, no. Jesucristo ya lo hizo por ti. Ahora tú lo tienes que hacer por el propósito de Él. Y Él le dijo: mira, yo no voy a pelear, yo solo voy a enfrentar, pero yo tengo quien pelee por mí. Y ese gigante no es nada para Dios. Y cuando le dieron el aval, David fue, alistó su honda y tomó ¿cuántas piedras? 5 piedras. Pero espérate, si el que iba a pelear era Dios, ¿con una piedra no era suficiente?
Pero es que los hombres de propósito sabemos que no podemos confiar en nuestra humanidad. Por eso David dijo: Dios va a pelear por mí. Cogió una y dijo: pero yo me puedo equivocar en la primera, venga, yo cojo 2. Pero puede que me escache en la tercera, venga, yo cojo 3. Y David sabía que se tenía que preparar por si en su humanidad se equivocaba, pero que tenía que enfrentar con la convicción de que la victoria se la daba a Dios. Por eso él no cogió una, cogió 5. Porque aunque tú camines en el propósito no te exime de equivocarte, pero su misericordia te da la puerta para levantarte. Por eso déjate guiar por el Espíritu de Dios. Y quiero terminar con esto. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, el profeta Ezequiel comienza a tener una visión tremenda de 4 seres vivientes, 4 ángeles. Y ahí el Señor le reveló cómo se mueven los ángeles. Porque los ángeles son espíritus ministradores que de parte de Dios son enviados para servirnos en nuestro propósito. Pero ¿sabes? Así como los ángeles hacen la voluntad del Padre en el cielo, así tú y yo tenemos que hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Padre, venga a nosotros tu reino, y que tu voluntad se haga como en el cielo, en los ángeles, así también en la tierra, en los hijos. ¡Wow! ¿Y cómo podemos los hijos vivir el propósito? Guiados por el Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 12. Los seres vivientes, los 4 ángeles, iban en la dirección que indicara el Espíritu y se movían, ¡oh, qué tremendo!, de frente y hacia adelante, en la dirección que fuera, sin darse vuelta. ¡Oh, qué tremendo! Y cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tú te tienes que mover a donde el Espíritu te dirija, no a donde tu tía te sugiera, no donde la prima Magnolia te aconseje, no a donde la tía Rigoberta te invite. Tú te tienes que mover a donde el Espíritu te guíe, a donde el Espíritu te indique. Y el Espíritu te guía por medio de su palabra para revelarte su voluntad y llevarte a su propósito. Y los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios nos movemos de frente y pa'lante, sin mirar hacia atrás. De frente y pa'lante, sin retroceder. De frente y pa'lante, sin importar lo que venga. Porque el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Sí, solo sí, tú estás dispuesto a avanzar. No le pidas al Espíritu Santo que te hable si tú no te vas a mover. Pero si el Espíritu Santo te habla como te está hablando en esta mañana, tú te tienes que mover de frente y hacia adelante y sin darte vuelta. Y sin darte vuelta. Y si el Espíritu Santo te dice: eres para allá, tú vas para allá, de frente y para adelante. Y van a haber personas que te digan: no, por ahí no es. Pastor, eso no le da buen testimonio. Pastor, se le puede acabar el ministerio. Pastor, se le va a acabar la economía. Perdóname, hermana Maruja, por no decirle bruja. ¿Cómo se te ocurre venirme a hablar a mí de algo distinto a lo que el Espíritu Santo me está hablando? ¿Con qué autoridad tú me vienes a dar consejos si no te está guiando el Espíritu a donde me está guiando a mí? Y en lugar de estar dándole consejos a otros de cómo sacar la paja de su ojo, deberías estar mirando cómo el Espíritu te guía a tratar con la viga que tienes en el tuyo. Porque todo el que tiene una viga en el ojo propio le quiere dar consejos de cómo sacar la paja a los del ojo ajeno. Esto es de frente, para adelante y sin darse vuelta. Sin darse vuelta, señores, para allá. Porque si tú te das vuelta y la tía Marujita te dice una cosa, te hace dudar. Y el primo Gutenberto te cuenta una experiencia que él tuvo, te hace dudar. Y el que duda, pierde. Por eso cuando Dios a través de su Espíritu le habló a Abraham arrancó con Isaac de frente y para adelante sin darse vuelta. Por eso no le consultó a Sara. Por eso no le dijo nada a sus siervos de para dónde iba. Por eso cuando Dios le habló a Esther y le dijo por medio de su Espíritu que se presentara delante del rey Asuero,
Ella proclamó 3 días de ayuno, pero que nadie me hable, porque yo voy a tomar la decisión a donde me guíe el Espíritu. Y si perezco, que perezca, pero yo voy de frente, pa'lante y sin mirar atrás. Y sin desviarme del camino. Y a eso es a lo que Dios te está llamando, iglesia. Esta es una iglesia que entra en una nueva dimensión. Hasta hoy el Espíritu nos ha sustentado, pero a partir de esta palabra, el Espíritu va a guiar esta congregación. De frente y pa'lante, digan lo que digan, pase lo que pase, perezca quien perezca, pero el propósito de Dios se cumple porque se cumple.